Ustedes me han pedido que comparta unas reflexiones mías. Luego quisiera exponer un poquito el tema de lo que yo hago en mi fundación, que es la oración de sanación y liberación, cómo funciona. Eso me llevaría más o menos 1 hora, la exposición. Después de la horita, sea que tengamos un descansito, sea que pasemos directamente como ustedes deseen, a un intercambio, porque lo que yo voy a exponer, estoy seguro, que va a suscitar pues, inquietudes, preguntas, y como estamos los sacerdotes nomás, pues qué mejor oportunidad para consultar, preguntar e intercambiar ideas. Como ustedes ven, estoy enfocado solamente yo en la cámara. Yo lo quisiera grabar porque hay muchos otros sacerdotes que tienen las mismas preguntas y las mismas inquietudes. Entonces en algún momento esto se va a editar y yo lo subo a mi canal. Y me mandan a Colombia en el 2009 como capellán de colegio. Y en este colegio yo me encuentro con la realidad del sufrimiento humano, porque todo el mundo tiene algún dolor, todo el mundo tiene algún sufrimiento, desde la chavita de primera comunión hasta la abuela de familia, todos tienen dolores. Que la mamá se quiere divorciar, que la hija la dejó el novio, que el esposo ahora es desempleado, todo el mundo llora y la gente comienza a pedirme oración. Y con eso comenzó todo lo que yo estoy haciendo ahora. Cuando la gente te pide oración, tú sacerdote, ¿qué haces? ¿O qué haces? Entonces yo pregunté a mis hermanos sacerdotes, ¿ustedes qué hacen cuando la gente les pide oración? Entonces me entregan un libro de un tal Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Y el libro se llamaba Y sanó toda enfermedad. Una recolección de folletos sobre oración de sanación y liberación de este famoso obispo colombiano que ya está fallecido. Y él decía a sus hermanos sacerdotes en estos libros un mensaje de 2 puntos. Déjense de rollos curas, no se compliquen, impongan manos y oren en lenguas. O sea, no se compliquen lo que yo me estaba haciendo, yo me estaba complicando. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y me estaba complicando. Y este obispo dice, impongan manos a la gente que les pida oración y si pueden orar en lenguas todavía mejor. Ahora el problema es la imposición de manos, ¿qué? ¿Y cómo funciona? Y peor todavía, la oración en lenguas. O sea, Dios mío, ahora me voy a poner como los aleluyáticos mensos o sea. Entonces comenzó una fase de estudio sobre imposición de manos y sobre oración en lenguas. Ahora no los voy a aburrir con los detalles, pero cuando yo llego después, 89, 2009, 89 que entro, 2009 que voy saliendo de los legionarios y llego a Celaya, cuando fuimos al evento en Apaseo, que se hizo yo creo que en agosto, por ahí, septiembre, asistió el vicario general, el padre Daniel Huerta, nos celebró la misa, un evento en el lienzo de Apaseo, que unas 3,000 personas asistieron. Y siempre que yo llego y oro en lenguas, la gente comienza a gritar. Y ese fenómeno de los gritos, para mí fue la soga, porque el padre Daniel Huerta habló con el obispo. Y el obispo Benjamín me retiró su apoyo de hacer oración en público porque la gente grita. Yo quisiera comenzar con ese punto. Justo que ahora tengo aquí a mis hermanos sacerdotes, hablar un momento de los gritos, porque ese ha sido como el punto de roce. Y de ahí partir y hablar de otros fenómenos que se dan en la oración. ¿Qué cosa escandalizó al padre Daniel? Fueron los gritos de la gente. Y el mismo obispo en sus palabras de bienvenida recibió el saludo de una señora que se puso a gritar, pero bien lejos, pero bien fuerte, y como que disimuló. El problema es, cuando tú abres una herida ante Dios nuestro Señor, y esa herida tú la tienes muchos años que ha estado supurando con pus espiritual, que es el rencor, el dolor, la subyugación, el aguantar.
y tú llevas eso delante de Dios, ese puede irrumpir, explotar en forma de un grito. La gente pega gritos. O sea, es un simple fenómeno natural, primera instancia. Cuando la gente comienza a gritar, es porque no aguanta más su situación familiar. Y nosotros que somos confesores, sabemos perfectamente las situaciones de vida que lleva nuestra gente. Ahora se me presentó una señora que lleva aguantando 25 años un esposo infiel y ella todavía cree, la amo, o sea, lo amo, perdón, dice, lo amo. O sea, este señor se ha acostado con, yo no sé si 100 mujeres o más y ella todavía quiere. O sea, ¿qué situación de vida es esta? Un dolor tremendo, un dolor humano tremendísimo. Y este tipo de dolor, que es psicológico, se manifiesta en la oración. Cuando la persona logra abrir este dolor, se manifiesta a través de grito y llanto. Una mujer, 25 años en una relación abusiva con su esposo, en la oración comienza a vomitar. Ya tienes tú dos fenómenos que te asustan. La mujer grita y otra vomita. Y tú, pobre sacerdote, dices, uy, ya se me fue de la mano la situación. ¿Y ahora qué hago? Esta está gritando, tal vez cayó al piso convulsionando. Y esta otra está vomitando. Tú dices, ya perdí el control de la asamblea. Eso ya es caos. Eso ya es desorden. Dos fenómenos que son fuertes, desagradables, porque ¿quién va a controlar la que grita? ¿Y quién va a recoger lo que la otra vomitó? Tal vez tienes a una tercera persona en esta esquina de allá que en vez de gritar y de vomitar simplemente está llorando a sollozo. A sollozo vivo está llorando y tú dices, pues ahora ¿quién me la va a calmar? Siempre que nosotros los sacerdotes hacemos oración fuerte y pedimos que venga el Espíritu Santo de Dios sanador y Él comienza a sanar, esos fenómenos fuertes a nosotros nos sacan de onda porque nos dan a entender o nos dan la impresión, yo perdí el control y ahora ¿cómo voy a calmar? Y yo mismo puedo decir, pues ya me puse nervioso, se me fue el control, empaquemos, vayámonos. Y eso es un grave error. Por eso nosotros tenemos que entender por qué la gente llora, grita, vomita. Los gritos, en primer lugar, son fenómeno del dolor psicológico. 1, ya lo dije. Y 2, son fenómenos de la resistencia del demonio cuando se trata de personas infestadas o poseídas. Pero es un número pequeño de personas. Si tenemos una asamblea de 1000 personas, tendremos entre 10 y 15 personas infestadas. Es un número, estamos hablando de 1%, 1.5%, o sea, ni siquiera el 10%. Pero si tú tienes 10 personas en 1000 que te arman este jaleo, pues los demás, y ahora ¿qué dijo el obispo, el vicario general? Que se crea fanatismo y que se crea un contagio. Ahora, el tema del contagio es bien posible. Efectivamente, o sea, el ambiente se puede contagiar de una cierta efervescencia y pues si tú lloras, pues yo también lloro. Otra cosa es decir que este fenómeno sea negativo y totalmente por descartar. Quisiéramos todos nosotros llegar a tocar el corazón de las personas para que sí lloren. Porque luego en nuestras prédicas pues se nos duermen y no ponen atención, pues qué bueno que al menos lloren. Pero lo que más, el tema que más confunde es el fanatismo religioso. Miren, si ustedes se fijaron en el evento que hicimos en nuestra fiesta de la parroquia, nosotros dedicamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No hicimos oración, hicimos catequesis. Y eso es un punto que muchas veces se olvida. En el esquema de trabajo que manejamos en mi fundación y que hemos adaptado en la fiesta de nuestra parroquia, dedicamos el 70% del tiempo a la catequesis.
Yo no puedo subrayar esto con suficiente énfasis. No estamos llegando a los eventos a levantar manos y orar en lenguas y expulsar demonios. Estamos dedicando el 70% del tiempo a la predicación. Y la predicación tiene como objetivo erradicar todo fanatismo. Les explicamos a las personas qué cosa es sanación interior, cómo funciona una maldición, cómo se rompe una maldición, cómo se quita un hechizo. Se les explica. Les dedicamos el 70% de una jornada a la explicación. Y cuando yo escucho que el Padre Teo llega, hace oración y la gente grita y eso fomenta el fanatismo religioso, pues para mí, hermanos, es casi ofensivo decir esto, porque yo estoy tomando el 70% del evento para educar a la gente. Y nuestro obispo nos ha pedido con mucha énfasis, prediquen, formen, eduquen. Entonces yo encuentro un poquito contradictorio esta nueva indicación que me ha llegado de no orar, porque precisamente me estoy tomando pues tanto esfuerzo y tanto tiempo para educar a nuestro pueblo en este campo. Yo les explico, por ejemplo, sobre el llanto, por qué llora una persona, para que a la hora de hacer oración, ojalá todos lloren, porque el llanto es muy sanador. Y el cerrarse al llanto, el endurecer el corazón, es lo contrario de sanación, porque me cierro. Pero si yo, sacerdote, me asusto porque mis viejecitas se me ponen a llorar, pues yo estoy perdiendo una oportunidad de llevar sanación al corazón de estas personas. Entonces, en la estructura de formación para el pueblo, el 70% de tiempo, una charla de hora y media, una sesión de preguntas de hora y media, 2, la homilía en la Santa Misa. Y luego nos queda lo que es la celebración de la misa en sí y luego la hora santa. La parte de liberación donde se monta este jaleo y esta guerra espiritual y esta confusión general no supera los 20 minutos. Pero esos 20 minutos son suficientes para impresionar a cualquiera. ¿La confusión general de adentro o de afuera? De la gente que comienza a gritar y a llorar y a convulsionarse. Esa es la confusión general. Esa es la confusión general que no supera los 20 minutos. ¿Y qué es confusión general? O sea, que se da al interior. No, por confusión general simplemente quiero decir este alboroto de la gente, ¿sí? Que confunde luego a los sacerdotes que estamos asistiendo, porque no estamos acostumbrados a esto. La imagen que yo suelo usar para que los fieles entiendan y no se asustan tampoco es un parto. En un parto hay mucho dolor y mucho grito. Y probablemente el quirófano queda terrible. Miren el salón cómo va a quedar después de la oración, vómito en el piso, la basura, todo desordenado. La gente lloró, la gente gritó. Pero la alegría de que ha nacido un nuevo ser humano, la alegría de haber sido tocado por la gracia de Dios. El no asustarse con los gritos. Miren, el diablo sabe que los seres humanos somos temerosos. Y él sabe que nuestra psicología se presta para ser impresionada. Yo me impresiono cuando la primera vez una persona poseída me miró a los ojos y me dijo, te odio. O sea, a mí se me cayeron los pantalones. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso no es una película. La persona te dijo a los ojos, te odio, con una expresión de dentro. Yo me puse blanco, me asusté, me paralicé. Pero cuando uno persevera y comienza a entender, tú comienzas a entender que el diablo juega con tu psicología. Precisamente te da en tu parte más débil. Tú eres impresionable y tal vez inclusive eres un poco débil en tu fe. Entonces te da en la torre, en tu punto débil. Que eres impresionable, que eres un cobarde, que eres un tipo que no quiere dar la cara. Entonces te da y te grita, yo voy a mandar a alguien que te mate. Y tú dices, uy. O
O sea, con eso te vas a mandar a alguien que me mate. Y te amenaza. Los poseídos te amenazan cuando ya llegas a casos muy fuertes de infestación. Te amenazan. Pero yo me he dado cuenta que en el fondo esto es show. El verdadero show no es el que hace Teo cuando pone las manos y ora en lenguas y ahora la gente cae al piso y vomita porque está siendo liberada. El verdadero show lo hace el demonio. Y yo me digo, pues, si nuestro vicario general se asustó con los gritos y le habló a nuestro obispo y el obispo se retractó sobre una de las condiciones que él me dio para recibirme aquí en Celaya, que era haz lo que estás haciendo. Y ahora antes, en agosto me dice, pero no ores en público, pues ya se retractó sobre un punto esencial. Es porque los gritos lograron su efecto, se nos asustaron. A nivel de conferencia episcopal, los gritos son histeria. Y no, realmente no admiten más nuestros hermanos obispos, no admiten más, es histeria del pueblo. Yo ya les expliqué lo que es mi experiencia, que los gritos son fruto del dolor de la persona que presenta su dolor ante Dios e infestación. Y el demonio sabe que con los gritos nos impresionamos y con los gritos se frena la labor del sacerdote. Efectivamente, ya lo logró aquí. Los gritos son liberadores. ¿Y qué queremos decir con liberación? Por ejemplo, te cansas en un fin de semana en la parroquia, celebras 14 misas. Y el lunes vas a un juego de squash. ¿Cómo decimos en español? Pues saqué diablos. Ahí le di duro a la bola. Saqué diablos. O sea, me liberé de estrés. El grito a nivel de psicología es liberación de estrés. O sea, a nivel de simple psicología humana, el que yo pega un grito o un balonazo o un raquetazo, me estoy liberando de estrés. Y todavía no estoy hablando de una motivación sobrenatural para el grito, que el demonio me haga gritar. No, estoy hablando de un grito humano. El raquetazo, el balonazo, porque fui a jugar 1 hora de baloncesto, liberé estrés. Desde el punto de vista humano, el grito libera estrés negativo. Cuando los demonios hacen gritar, ¿por qué hacen gritar los demonios? El mismo demonio sufre. Y tú dices, ¿qué puede sufrir el demonio? El demonio no tiene cuerpo para sufrir. El demonio como una mente, como una entidad espiritual, una mente, intelecto y voluntad, el demonio sufre. ¿Podemos hacer preguntas? Aprovechen de una vez. Sí. Aprovechen. ¿Sí se puede interrumpir? Sí. Bueno, adelante. Sí. Esa fue su pregunta. Sí, para que me surjan 2 o 3 preguntas, pero Chuta. no necesariamente para una liberación de esa naturaleza. O sea, se tiene que manifestar en grito, en llorar, para que se dé necesariamente una liberación. ¿Necesariamente se tiene que dar? No. Pero para ti, sacerdote, es el signo muy claro de que aquí algo sucede. Solo que cuando la persona grita y llora, yo, sacerdote, ahora necesito discernir por qué lloras y por qué gritas. Porque tú puedes llorar y gritar porque eres una chavita de 14 que se asustó o porque tú eres una persona posesa. Ahora aquí el discernimiento, eso es lo difícil. Y francamente es lo más difícil, el discernimiento. Aprovecho esta anécdota para Norberto. Una mamá me trajo a su hija yo creo que de 21 años, que decía que estaba posesa. Y la chavita, sin entrar en trance, es otro tema que vamos a hablar, sin entrar en trance, me mimó y me dice, yo soy más fuerte que tú no vas a poder. Y lo dijo con un aplomo y una seguridad. Yo me quedé. Y yo le oré 1 hora, padre, imponiendo manos, haciendo las oraciones, etc. Y la chava no hizo sino, yo soy más fuerte que tú no vas a poder. Entonces, como yo también ya viajé un poquito por el mundo, le di agua bendita, sin decirle que era agua bendita. Oye, ¿no tienes sed? Mira,
toma. Tomó el vaso y se lo tomó con sed. Y yo me dije, ninguna persona posesa se toma agua bendita con sed. Entonces la mandé con mi secretaria y la secretaria la bendijo, le aplicó un poquito de aceite exorcizado, que también los laicos pueden manejar, otro punto para hablar. Y se dejó con paz y tranquilidad ungir con aceite exorcizado. Y yo me dije, esa tiene un tornillo suelto. Tiene un tornillo suelto. No, porque tomarte el agua bendita con sed y dejarte ungir con aceite exorcizado con toda paz, ninguna persona posesa hace eso. Yo los he visto cómo toman el agua bendita y lo vomitan, porque los limpia inmediatamente. Y el aceite les arde como plancha. O sea, es imposible, ¿sí? No fue ninguna posesión. ¿Otra cosa que quieres comentar, Norbert? Me había quedado en el tema de la impresionabilidad que tenemos nosotros los sacerdotes. Porque en el seminario nunca nos hablan del tema, en el seminario nunca nos hablan de imposición de manos ni de oración en lenguas. Y tampoco se nos habla mucho del manejo de asambleas. Si ya les dije que cuando yo hago mis asambleas grandes, yo dedico el 70% a la catequesis y a la formación. Solo el 20 minutos de la oración es de este alboroto. Y después de 20 minutos, si ni yo me dejo impresionar, ni el pueblo queda en ese estado de confusión, a los 20 minutos todo se calmó. Y esto, hermanos sacerdotes, siempre es lo mismo. El alboroto no dura más de 20 minutos. Y este es signo de que esto es de Dios. El alboroto no termina ahí. Si tú te dejas impresionar y pierdes el control y sales corriendo, pues ya la asamblea quedó agitada. Pero si tú perseveras y luego tomas control sobre la asamblea y les dices, a ver, hermanos, cállense, a los 20 minutos el alboroto pasó. Y sigues adelante con otro tipo de oración, por ejemplo, sanación interior, es lo que yo suelo hacer. Primero la oración de liberación y luego la oración de sanación interior, que son como dos ejes grandes de la oración. Pero la parte de alboroto es de 20 minutos. Y luego la asamblea queda en paz. Y más todavía cuando, como es mi metodología, yo logro guiar a las personas a través de la oración en lenguas de nuevo a la contemplación tranquila y serena. Pero si yo soy una persona que tal vez es impresionable, yo sacerdote no voy a querer esa parte de liberación. Ahora, ¿la liberación en qué se basa? La oración de liberación se basa, hermanos, en lo que llamamos poder de la palabra. Esa es clave, esa expresión. Poder de la palabra. Y poder de la palabra se fundamenta en Juan 1, en el prólogo de Juan, y en Génesis 1, porque Dios dijo y porque Dios dijo, se hizo. Fue la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. Y en Juan 1, nuevamente, el Nuevo Testamento abre con el poder de la palabra cuando Juan nos dice que no se hizo nada, sino a través de la palabra. Todo fue creado por la palabra. Nuevamente, esa temática tan teológicamente cargada de la palabra. ¿Cómo orar en lenguas, Padre? Por ejemplo, si yo sé de mis limitaciones, incluso para el español, ¿cómo yo puedo empezar a orar en lenguas con una persona para que la oración tenga más esta fuerza que es la que hablan? El poder de la palabra no tiene que ver con la oración en lenguas, si bien son palabras. Si me permites, Álvaro. Arturo, ¿por qué cambiaste de nombre? Arturo. Yo hablo de la oración en lenguas después de ese apartado del poder de la palabra, porque no debemos confundir el poder de la palabra que se actúa de manera tan obvia en los sacramentos ex opere operato, por el mero hecho de decir. La oración en lenguas es independiente de esto, pero eso te lo explico, si me permites, después de explicar el poder de la palabra.
El poder de la palabra es supremamente claro en los sacramentos. Esto es mi cuerpo. Acabó. Mientras yo hago lo que me pide la iglesia, pronuncio las palabras y tengo la intención, se celebró el sacramento. Aunque yo haya estado distraído, aunque yo sea de gana y estoy pronunciando un mal francés o lo que sea. Pero mientras yo digo las palabras y tengo la intención, se celebró el sacramento, se acabó. Ahí es súper claro, o sea, más claro no puede ser. Ahora, ex opere operato solo aplica a los sacramentos. La oración de liberación es un sacramental y ahí depende un poquito más de la fe y la convicción de cada uno. Y aquí depende, el poder de la palabra depende de la autoridad con que yo digo estas palabras. Y el ejemplo que yo suelo usar es este. Si yo te digo a ti, óyeme, Norberto, ¿puedes mover tu carro? Y Norberto dice, pero no me da la gana. ¿Por qué? Porque Teo no tiene autoridad aquí. Ah, bueno, entonces no movió su carro. Pero si llega un policía de tránsito y dice, óyeme, Norberto, mueve tu carro. Y Norberto dice, no me da la gana, pues ahí te va la multa. ¿Por qué? Porque el policía de tránsito tiene la autoridad. El que yo te diga, mueve el carro, o el tránsito te diga, mueve el carro, la diferencia es la autoridad de aquel que lo dice. Y si yo ahora sacerdote le digo al diablo, te largas, y lo digo con convicción y con fe, o lo dice un fulano que no cree y no tiene autoridad, el diablo dice, ¿y este qué? Y comienza a jugar el diablo con nosotros. Porque él ve con qué autoridad lo estás diciendo y con qué convicción lo estás diciendo. El diablo es un niño malcriado. Y los niños malcriados, tú te los disciplinas con, a un niño malcriado tú no le dices, oye, ¿me haces el favor? A un niño malcriado, chao. Y así se le habla al diablo. El poder de la palabra viene primero de nuestra investidura sacerdotal. Ahí les voy a contar una anécdota de los primeros encuentros con el demonio Belcebú, que Dios late, que yo tuve en el 2009. Se me presenta un varón de 50 y tantos en dirección espiritual, y en dirección espiritual me cambia de tema y me dice, Teo, a los de abajo no les gusta nada lo que estás haciendo. Y yo me dije, pero si estamos en un primer piso, ¿cómo que los de abajo? No hay abajo. Obviamente los demonios. ¿Sí? Yo me esforcé por echar este demonio y este demonio me dijo en la cara, me dice, no. Yo tengo poder, dijo ese demonio, yo tengo poder y tú no me vas a echar. ¿Y saben el peor error que cometí? Yo me lo creí, lo que dijo ese demonio. Y ese día tuve que despedir a ese señor que no fue liberado. El demonio me dijo, yo tengo poder y tú no me vas a echar. Yo me quedé. ¿Y ahora qué hago? Entonces fui a consultar con un amigo mío y él me dice, a ver, padre, ¿qué le dijo el demonio? ¿Que él tiene poder? Sí. Dígame, padre, ¿qué poder tiene el demonio? Mire, el demonio tiene todo el poder y solo el poder que Dios le permite tener. O sea, Dios es el límite del poder del demonio. El poder del demonio no es ilimitado, no es infinito. Solo lo que Dios le permite. Dios es el límite del mal. Y me dice, a ver, ¿y qué poder tiene usted, sacerdote? Pues el de Cristo. O sea, usted, sacerdote, tiene el poder de Cristo, porque tiene el poder de la palabra. ¿Y cuál es el límite del poder de Cristo? Pues ninguno. Entonces, si el poder del demonio es limitado por Dios, y usted, sacerdote, tiene el poder de Cristo, ¿cómo es que usted le creó al demonio que hoy no lo ibas a echar? El demonio jugó con usted. Yo me quedé, pues sí. ¿Cuál fue la limitante? La limitante fue que yo no creía.
O sea, yo mismo me quité la autoridad. Yo no creía que hoy podía liberar a este varón de 55 años del demonio Belcebú. Esa fue la única limitante, mi falta de autoridad. Y el poder de la palabra es la autoridad del sacerdote que dice, cuando yo te digo en el sacramento, yo te absuelvo, nadie duda, quedaste absuelto. Y aún así la gente dice, ¿será que me absolvió porque yo dudé? Porque no sé, aún así la gente duda en el sacramento. Peor todavía cuando hacemos liberación, yo le digo al demonio, te largas. Aunque no se dice así, pero si yo dudo y no tengo convicción, ni el demonio se lo cree y se queda. Y Belcebú se quedó ese día. El poder de la palabra es clave. Y por eso en las oraciones de liberación se habla con fuerza. Yo a veces me quedo afónico después de la hora santa. No porque Teo sea un gritón, sino porque al niño mal criado que es el diablo, se le tiene que jalar la oreja y hablar con fuerza. El mismo ritual de exorcismos, y yo no hago exorcismos, pero el mismo ritual dice que el exorcismo se dice con autoridad y con fuerza. No se dice con voz dulce y de petición, se dice con voz de mandato y con autoridad. Y eso agota la voz. Ahora, lo que tú me preguntaste sobre la oración en lenguas. Pues fíjate, tú eres de esta cultura, yo no soy de esta cultura, yo vengo de otra cultura. Y eso no me impide a mí a orar en lenguas. O sea, tú hablas mucho mejor español que yo, pero el hecho de hablar un idioma ni te capacita ni te impide orar en lenguas, porque la oración en lenguas no es hablar un idioma. Marcos 16, capítulo conclusivo del Evangelio de San Marcos, nos dice que a los que creen seguirán los siguientes signos. Y si no me equivoco, es el Evangelio que se lee en la conversión de San Pablo, predicador de los gentiles. Son 5 signos. Expulsarán demonios en mi nombre. Tomarán serpientes en sus manos. Hablarán lenguas nuevas. Si beben algo venenoso no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos se pondrán bien. 5 signos. Dice a los que creen. Ese hablar lenguas nuevas, el tercer signo de Marcos 16. Hablar lenguas nuevas, ¿a qué se refiere? Y aquí hay que regresar al fenómeno de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de la mente de los apóstoles en Pentecostés, ellos hablan en su dialecto arameo y todos los demás los entienden en su idioma materno. Es el fenómeno opuesto de Babel. Pentecostés es la unificación de todos los idiomas para alabanza de Dios. Ahora, este fenómeno se llama xenolalia, término técnico. Yo hablo mi idioma y tú me entiendes en tu idioma. Eso es un fenómeno lingüístico extraordinario. O sea, como ven, yo no estoy hablando en ningún otro idioma, ni depende de cómo yo hablo mi idioma. El milagro está en que tú me entiendes en tu idioma. O sea, el milagro está en tu mente. Tú me escuchas a mí. Tú hablas, qué sé yo, quechua, tú hablas suajili. Tú me entiendes en tu idioma. Entonces, el milagro está en tu mente. No en mi mente, en tu mente. Pero ese fenómeno, en realidad, no me sirve para expulsar al demonio, no me sirve para predicar, porque de todas formas, todos me entienden en español. O sea, sobra ese milagro, sobra. La segunda forma de oración en lenguas es esta. Se llama glosolalia. La glosolalia es el fenómeno cuando el ser humano pronuncia sonidos en oración cuyo significado no entiende. Y esto sí es ahora muy raro porque en la oración, la glosolalia, al demonio le resulta ser carbones encendidos. El demonio no soporta la glosolalia. Y ahora tú dirás, ¿y por qué el demonio no soporta la glosolalia?
¿Qué es la glosolalia? Normalmente ahora que yo les estoy hablando en español, me van a disculpar, pero yo en el seminario daba repeticiones de lógica filosófica. Tema muy seco, tema muy pesado. Y les tuve que hablar a los estudiantes de lo que es el concepto, de lo que es la palabra, de lo que es el verbum mentis y el verbum oris. En la oración en lenguas, yo, ser humano, pongo el verbum oris y el Espíritu Santo pone el verbum mentis. Ahora eso hay que explicarlo, pero ese es el núcleo de la oración en lenguas. Yo pongo el verbum oris y el Espíritu Santo pone el verbum mentis. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo libro, en mi mente tal vez aparece la palabra, el concepto, libro, pero lo digo en español. Pero yo podría decir lo mismo en alemán, Buch, eso es Buch, en inglés book, en francés, qué sé yo, se me olvidó en francés. Pero cada idioma luego tiene su verbum oris para describir el mismo concepto. Si yo pongo ahora el verbum oris, el sonido, y el Espíritu Santo pone el significado, este verbum oris puede significar lo que el Espíritu Santo quiere que signifique. Entonces yo digo habarashar. ¿Y habarashar qué significa? Pues no sé. Es un contenedor. Yo puse el contenedor y el Espíritu Santo me lo llena con agua. Yo puse la botella. Y el Espíritu Santo pone el contenido de esta botella. Agua en este caso. Yo digo aratznagak. Aratznagak. Pues, ¿qué es eso? Pues no sé. Pero si yo lo digo en oración, el Espíritu Santo toma el aratznagak y esto puede significar Dios es majestuoso y digno de alabanza y el diablo se muere. El diablo se muere. Si el diablo se muere con un simple Padre Nuestro, cuando yo veo por primera vez la reacción de Satanás ante un simple Padre Nuestro, yo digo, pues yo nunca más voy a recitar un Padre Nuestro distraídamente porque yo veo que las palabras santas del Padre Nuestro al diablo lo ponen pero a temblar. A temblar. La oración en lenguas es todavía más poderosa porque ya no soy yo quien entiende, es el Espíritu Santo quien entiende. Y la oración en lenguas significa no lo que yo quiero que signifique, sino lo que el Espíritu Santo quiere que signifique. Ahora, lo difícil es orar uno mismo en lenguas. Porque ahí viene, como me explicó una vez una madre superiora, de los dones carismáticos, la oración en lenguas es como la puerta de la iglesia de Belén. Si ustedes han ido a Belén, ven que en la puerta de ingreso a Belén es muy bajita. Y cuando fui explicaron diciendo que para que los jinetes no entraban a la iglesia, pues bajaron el marco de la puerta para que se bajaran de sus caballos y dejaran los caballos afuera. Entonces tú entras a la iglesia agachándote y pasas. El orar en lenguas, tú te sientes tonto. Te sientes tonto. ¿Cómo que? O sea, ¿cómo que tú dices, ¿qué estoy haciendo? Te tienes que humillar para aceptar que el significado de la oración no depende de lo que tú entiendes, sino tú dejas que el Espíritu Santo ponga el verbum mentis y tú solo el verbum oris. Y esto fluye. Pero para hacer esto tú tienes que ser humildito y sencillito. Y somos bien orgullosos. Somos bien orgullosos los humanos y no queremos bajarnos a eso de... Entonces, ¿por qué? Para Samuel. Sí, en relación a la oración en lenguas, he escuchado a alguien que menciona la posibilidad de que también el demonio juegue con eso, o entre a poner el contenido que en este caso señalabas que pone el Espíritu Santo. En ese sentido,
igual te parece que es posible esa parte y Sí. cómo manejarla. Sí es posible. Hay casos de posesión que yo he visto donde la persona comienza a hablar en lenguas, pero no son lenguas de Dios, son lenguas satánicas. Pero estas lenguas satánicas son fáciles de discernir. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo haces tú a discernir una mandarina fresca de una mandarina vieja? ¿Cómo la discernes? Pues claro, huele mal, o sea, tú dices, está podrida. Las lenguas satánicas te inquietan. Las lenguas satánicas son una cosa violenta, arrojada al aire. O sea, cuando una persona hace eso con una expresión de tensión y de estrés y convulsionando y hace esos sonidos, tú dices, eso no es de Dios. Sí, la mandarina huele mal, esa no es una... Se ve como mandarina, pero ya está podrida. Son lenguas satánicas, eso no viene de Dios. La oración en lenguas que viene de Dios produce paz. La oración en lenguas produce paz. Ese es el signo clarísimo. Muchas veces las personas cuando yo oro en lenguas comienzan a llorar, pero con un llanto de lagrimar, sin sollozo. Entonces el efecto es muy diferente. Ves una persona con esa tensión, con ese estrés, con esa convulsión, con esa violencia, tú dices, esa persona, no, eso no es de Dios, correcto. Eso no es de Dios. Entonces es, como siempre, una tarea difícil del discernir. Y ese fenómeno de externo, esos signos, que aunque pareciera que hay una fuerza ahí, no necesariamente está hablando de una presencia infestada, ¿no? Una infestación, o esos signos, ya el mero hecho de la lengua que puede ser demoníaca, la expresión, la convulsión, ya habla de algo de presencia de mal, necesariamente. Eso, para Norberto, es lo que toca discernir, porque tú no sabes si la persona, yo recuerdo ahora, Samuel, cuando estuvimos en el congreso, tú te quedaste después a orar por una persona, ¿no? Tú no sabes si la persona que ahora está en el piso convulsionando, está convulsionando por una presencia o por una histeria. Eso es lo que tú no sabes. Cuando yo veo que después de un día de catequesis, 5 horas de catequesis, la misa de hora y media, con el silencio de la comunión y luego la hora santa, y aún así a las 6 de la tarde la persona está convulsionando, una de dos, o es un caso fuerte de posesión, porque la persona está recién convertida, llegó de chiripa al retiro, la convencieron y todo fue nuevo para la persona y apenas como que toda esa pus espiritual está saliendo, que tal vez fue el caso de esa mujer que estaba en el piso. O si se trata de una persona con psicología débil que se dejó influir y ahora ve a 50 personas alrededor y se paralizó. Yo en este caso, ¿qué cosa hubiera hecho yo si llego a tiempo? A mí me huele mal que después de un evento todavía estén en el piso. O sea, tuvimos 8 horas, o sea, ¿cómo que todavía estás en el piso? Yo la llevo aparte y le hablo. Muchas veces salen del trance y yo les pregunto, oye, entonces, ¿qué te pasó? No, pues yo recordé, me pasó esto y lo otro. En vez de seguir orando, tal vez yo sacerdote, estoy fomentando en la persona una especie de parálisis espiritual, un calambre y tal vez no sale. Porque yo en este momento no sé, yo no he hablado con la persona, yo no sé si está posesa o no. Yo necesito discernir. Yo le daría a esta persona una cita en particular para hablar con esa persona y entender, oye, entonces, ¿qué te pasó? Ahí les cuento otra, una persona que en Cancún, cuando estaba en catedral en Cancún, me traen una muchacha como de 23 años, que los últimos 3 días no ha dormido, ni comido, ni bebido. Los familiares estaban desesperados.
La habían llevado al padre Laris, el exorcista de la prelatura de Cancún, y salió igual la chava. Entonces, cuando a mí me la traen y dicen, 3 días que no duerme, ni come ni bebe, ya la vio el exorcista y no resultó, yo me dije, pues ella no necesita exorcismo. Ella me insultaba y me hablaba en lenguas. Y tú dices, ¿qué hago yo ahí? Como yo ya sabía que había ido al exorcista y el exorcista le oró y ella entró y salió igual, me dije, ese fenómeno no es por posesión. Yo le dije, a ver, pongámosle el nombre de Gabriela. A ver, Gabriela, cálmate y dime lo que te pasa. Y padre, durante media hora yo le dije, te vas a calmar y me vas a hablar. A la media hora ya por fin, yo vi el esfuerzo que ella hacía para calmarse. Y me dice que ella fue al cementerio porque el muchacho que ella amaba se había matado. Resulta que le entró el alma del difunto novio. Y cuando las almas de los difuntos, que es otro tema grande, muy complejo, se mezclan con los vivos, ningún exorcismo funciona. Y eso le dice súper claro el padre Fortea. El padre Laris le había hecho oración y no le funcionó nada. Ella me dijo llorando que sus papás la habían maltratado. Entonces, ¿qué hice yo? Yo le puse las manos y le hice oración de sanación interior, que es parte del paquete que yo les quiero regalar hoy, para explicar en esa charla cómo hacemos oración de sanación interior. Ella lloró y poco a poco salió de esa parálisis y sus familiares no se explicaron qué hizo el padre, qué no hizo el padre Laris, el exorcista. Pero en este caso, ¿qué hice yo? A ver, si el exorcista ya le hizo exorcismo y salió igual, es que no es exorcismo. No todo problema espiritual es exorcismo. Ella entró como en una parálisis psicológica por el tema de su novio difunto y se quedaba en el cementerio y se llenaba de esas presencias raras del cementerio y como que se cerró completamente. O sea, su sistema nervioso dejó de funcionar, ni dormía, ni comía, ni bebía. Sanación interior, oración porque el alma de su novio descanse porque vivía una vida desordenada el novio. Y la muchacha salió. Yo la vi un año después y era otra persona. Digo, ¿tú eres la que vino? Sí, yo soy. Ni la reconocía. Lo más difícil en nuestro trabajo es el discernir. Porque el mismo tema del el discernimiento, el mismo tema del fanatismo se nos puede pegar a nosotros los sacerdotes, que vemos ahora demonios en todas partes, y no. Ahora que está aquí Susi con nosotros, en Guadalajara acabamos de lanzar una entidad para terapia psicológica, porque tenemos que mirar si estos dolores provienen del demonio o por una herida emocional. Y ahora tenemos 5 terapeutas en Guadalajara y ofrecemos terapia precisamente porque no todo es el diablo. Hay que mirar las heridas. Eso sí, el diablo aprovecha tus heridas emocionales y también en ti, sacerdote, aprovecha las heridas emocionales para llevarte al alcoholismo, a la falta de fe, a quién sabe qué. O sea, el demonio aprovecha en cada uno de nosotros nuestras heridas emocionales. Y con mayor razón en las personas que no tienen la formación espiritual que tenemos nosotros. Entonces, poder de la palabra. Oración en lenguas, que es dejar que otro ore con más fuerza que yo, y yo solo le ofrezco el verbum oris, y él pone el verbum mentis. La autoridad con la que yo hablo, imponer las manos. Este tal vez es el último tema que quiero abordar antes de darnos el descansito. Nosotros, por nuestra formación teológica, vemos el tema de la imposición de manos solo en la ordenación sacerdotal. Es como un gesto sacramental de sacramento, ¿sí? Es un gesto que solo hace el obispo y que básicamente no lo vemos mucho más allá de la ordenación sacerdotal.
Ahora, el ritual de la confesión prevé la imposición de manos. Ahora, en mi seminario con los legionarios, como nos hacían siempre confesarnos en confesional de rejilla, pues había un impedimento físico, o sea, no podía ni siquiera hacerse imposición de mano porque había rejilla. Hoy la rejilla ya casi ni se usa. Pero, ni la confesión. Pero ni así nosotros imponemos manos a la hora de hacer la absolución de los pecados. El ritual lo prevé que mientras tú, sacerdote, recitas las palabras, le impones la mano. Con estola o sin estola, la estola en la cabeza o sin la estola, pero la mano en la cabeza. El ritual prevé esto. Pero aún así eso ya casi no se usa. Entonces, solo lo conocemos por la ordenación sacerdotal y la confesión sacramental. Fuera de ese contexto, unción de los enfermos, ahí sí hacen también un momento de imposición de manos. Fuera del contexto de esos sacramentos, no se nos ha hablado de la imposición de manos. Entonces nosotros tenemos que regresar a la Biblia para entender el verdadero significado de la imposición de manos. Cuando el Señor manda el Espíritu Santo sobre Moisés y los 70 ancianos, Moisés impone manos para comunicar el don de la profecía. Y aún así la imposición de manos no fue garantía o necesaria porque a los otros dos que no fueron también les cayó el Espíritu. La bendición de los patriarcas, el último capítulo del Génesis, el patriarca reparte la herencia y llama a cada uno de sus hijos, les impone la mano y les da la herencia. A ti te doy el mosto, a ti te doy las papas, a ti te doy los viñedos, etcétera, etcétera. La imposición de manos es comunicar una herencia. Este es, desde la Biblia, el gesto más claro. Yo te pongo la mano y te doy lo que yo llevo entre manos. Para el patriarca es la herencia material, para Moisés el Espíritu Santo de profecía. Y desde esos tiempos, cuando Pablo dice a Timoteo, oye, no te aceleres en imponer las manos, etcétera, etcétera, porque tú comunicas Espíritu Santo. Desde tiempos bíblicos, imposición de manos es comunicación de Espíritu Santo. Yo, sacerdote, cuando quiero sanar, yo debo entender que hay un solo principio que sana. Y ese principio se llama el amor. A nivel humano, a nivel espiritual divino. El amor humano que yo doy, la gente se nos enferma porque no tienen amor. Sus vidas son un desastre. Mis vecinos, los 6 borrachos estos, 6 obreros, gente que vive sin ninguna trascendencia, sin ninguna... Ahí dejan las latas de Tecate ahí en su antejardín. Ahí las encontré en mi antejardín. Gente sin trascendencia, gente sin amor, porque lo que da sentido a nuestras vidas es amor. No hay otro principio que nos da significado, amor. Y ese amor puede ser humano o puede ser divino. Yo puedo ayudar a mis parroquianos con una simple sonrisa de buenos días, porque así les doy amor. O, más eficaz, impongo manos. En esa imposición de manos, les comunico el don de Dios. Y yo, sacerdote, lo hago porque en la misa de consagración sacerdotal, el obispo ungió mis manos en el rito complementario, ungió mis manos con el Santo Crisma. Y las palabras que dice el obispo, si bien no las recuerdo literalmente, dice para que santifiques al pueblo. Más claro no puede ser. La iglesia te expresa en ese rito complementario unción de las manos para que tú con esas manos santifiques al pueblo imponiéndolas. ¿Qué se comunica ahí? Se comunica amor divino. Como lo único que sana es amor, cuando es amor divino, sana todavía más. Y las experiencias que yo he hecho desde que yo he comenzado a hacer imposición de manos, padres, es increíble. Porque basta imponer mano y este se desmayó. Descanso en el espíritu, lo podemos explicar después. Impongo manos y esta comenzó a llorar. De la nada comenzó a llorar con solo imponer manos. Porque cuando te llega el amor,
El amor te toca, te transforma. Es lo más eficaz que podemos hacer nosotros. Y con más eficaz digo, lo más eficaz. O sea, con el perdón de los que están en las oficinas de la curia, yo puedo hacer miles de planes de pastoral y hacer encuestas, y aquí tuvimos que llenar hojas y todo esto. Eso está muy bien, porque a nivel humano hay que organizarnos. Pero si me falta lo otro, lo sobrenatural, lo otro es trabajo perdido. Imponer mano y comunicar el amor de Dios con ese simple gesto. Padres, se sanan cánceres. Gente con infecciones se sanan, se les cierran llagas. Padre, usted me puso las manos y esa llaga que no quiso cerrar se me cerró. O sea, el amor de Dios que me quiere sano, me toca y me transforma. Si lo puedo hacer con oración en lenguas, todavía mejor. Pero como les digo, hay que mirar en qué contexto, en qué momento, porque tampoco te vas a convertir en un sacerdote que a toda hora. O sea, todo tiene que tener su momento y su orden. Porque eso de hacerse fama, Teo, el exorcista improvisado, yo ya me hice esa fama, porque la gente habla lo que habla, ¿no? Pero, ¿cómo se hace la oración en lenguas, padre? Sigo sin entender. a ver, ustedes tercos. Abre la boca y produce un sonido y cree que el significado de ese sonido no depende de lo que tú quieres que signifique. La monja que a mí me enseñó todo eso de las lenguas me dice, cuando usted quiera hablar, ¿cómo hace? Pues a ver, yo pienso en la cosa que quiero decir y luego la digo en el idioma que quiero. Ya te dije, libro, book, book. Ahora produce sonidos. Algunas personas cuando tienen que producir sonidos se me paralizan. Pues ¿cuáles sonidos? Y digo, a ver, ¿cómo que cuáles sonidos? Pues abra la boca. Lábara, 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 lábara. Pues son sonidos, ¿no? Es todo lo que necesitas. Tú no necesitas tomar un diccionario de arameo bíblico para decir, para orar en lenguas me tengo que complicar. Abres la boca. Prácata, prácata. Ya. Ahora, lo haces en un contexto de oración, no de teatro, sino de oración, y esas son lenguas. La monja me dice, algunas personas, como luego no saben cómo producir sonidos, pues comiencen diciendo aleluya. Y de aleluya van pasando aleluya, aleluya, yo, ya, ye, be, ye, da, da. Como que el aleluya, como que suelta la lengua un poco, y de ahí vas pasando a otros. La cuestión de cómo orar en lenguas todavía implica dónde está el diccionario. No hay diccionario para las lenguas. Orar en lenguas también es decir oraciones ya establecidas. Yo no creo. Con fe. Fe nunca sobra. Pero la oración en lengua no se refiere a algo preestablecido. Los sonidos, Y dejar que sea el Espíritu el que hable En un contexto de fe. Dice. de oración. abre tú la boca. Abrir la boca es, ahora viene el acto de humildad, como un bebé producir sonidos. Y eso es lo que nos choca, porque yo soy doctor en teología. Yo he dado clases de griego bíblico para que me digan, habla como un bebé. O sea, hey, hello. ¿Sí? Mi orgullo dice, no, yo no quiero. Voy a nambar ni ednedzologmo. Eso es lenguas, estás produciendo sonido. Y si lo haces cantando, es todavía peor para el diablo. Porque el cantar es armonía y en el infierno no hay armonía. No hay armonía, no hay sinfonía en el infierno. Eso de cantar y producir esos sonidos ahora con armonía y ordenadamente, el diablo con eso echa la toalla. No puede con eso. En posición de manos se dice algo. Para comunicar el Espíritu Santo, lo esencial es este gesto. Ahora, si yo quiero hablar y externar, recibe el amor de Dios, para que la persona entienda mejor, es para que la persona entienda mejor, pero no para que sea más eficaz la oración.
La imposición de manos es la misma si se hace en silencio. Son estas realidades en las que uno no está acostumbrado. Tengo una feligres que siempre dice, Padre, dime su bendición. Y al principio yo le respondía grosero y le decía, ya te la di en misa, ya, ¿qué quieres? Pero es un alma limpia, un alma muy noble, y me movió, me dijo, es que sus manos son consagradas. Y a veces eso yo me lo tengo que recordar constantemente, ¿no? Que a final de cuentas ve a través de mi persona a Jesús, mi sacerdocio, lo vivo en ese momento, con esa bendición, y digo, ya lo entendí, pero creo que es mi falta de humildad, mi falta de fe en mi ministerio. Padre, ese es el único obstáculo, porque mira, Jesús, ¿perdón? Martín. Tú eres Martín, tú eres Noé, Martín, Samuel, Eugenio, Teo, Norberto, Álvaro, Arturo. Todos damos la misma bendición. Hay varios aquí. Todos damos la misma bendición, pero no todos la damos ni con el mismo amor, ni con la misma fe. Pero todos damos la misma bendición. Todos traemos 110 voltios, pero no todos damos el mismo amperaje. De hecho, cuando yo llegué a mi casa, prendía un foco y se apaga el refrigerador. Y yo, pues, ¿qué pasó aquí? Llegó el electricista y dice, es que su casa tiene 86 voltios. Y la casa necesita como 130 para funcionar. Para que funcionen tus electrodomésticos de 110. Entonces ya arregló quién sabe qué y ya la casa volvió a 130 voltios. Pero si no tienes esos 130, pues, y no tienes el amor y la fe, pues no, la bendición no da. La bendición no da. La imposición de manos, hay diferencia, no sí la hay, pero materialmente, entre el tocar a la persona y, ¿cómo se llama este signo? El no tocarlo, o sea, hay para efectos de eficacia, hay diferencia entre tocar y de distancia. Cuando a mí me traen un niño para la bendición, es un gesto muy paternal dar la bendición con una caricia por el cabello, porque el niño lo siente como cariño y eso es muy lindo. O sea, el gesto, cuando tú lo explicitas con una caricia, es más eficaz para el niño. Pero para la eficacia sobrenatural, da lo mismo. Yo me puedo parar frente a la persona a 1 metro y hacer así. Y la persona tal vez cae en descanso. Para la eficacia objetiva es lo mismo, pero para la eficacia subjetiva, la persona lo percibe de una forma más intensa si yo le pongo la mano. La caricia se puede dar inclusive para personas adultas, porque muchas veces coloco la mano en la mejilla y la persona llora porque dicen, en 20 años no me han colocado la mano en la mejilla. Y viven vidas más solitarias que las nuestras. Y es gente casada. Yo a veces, cuando confieso a la gente que tiene muchos años de no confesarse, sea hombre o mujer, al final le digo que le voy a dar un abrazo. La absolución, pero un abrazo y ese abrazo como que venido de un sacerdote, le sana a la gente. O sea, no una sanación del No espíritu, hay nada más paternal que esto, padre. un abrazo no lo hago por protagonismo, ¿no? Sino de acogida, de que un signo sensible de que ya el sacerdote Dios a través del sacerdote lo volvió a acoger y a recibir, y la gente se va, sobre todo la gente que tiene muchos años, porque no me la paso dando los abrazos a todos los que absuelvo, ¿no? A quienes les doy la absolución, pero los que tienen muchos años que no se acercaban y vienen muy lastimados, la absolución y un abrazo y la gente se va, ¿no?
que siente algo, ¿no? La gente vive muy solitaria, Padre. Si nosotros tenemos una vida solitaria por elección y por profesión, la gente que no la eligió, si nos cuesta a nosotros a veces estar solos, pues ¿cómo no les va a costar a la gente? Y llegas tú y les das un abrazo, con eso los mataste, los ganaste para toda la vida. Eso es lo que esos gestos llevan a la gente a las iglesias protestantes, porque allá los abrazan y acá no. Allá les imponen manos y les oran y acá no. Esos gestos matan a la gente, Padre. Es excelente porque es explicitar en un gesto material un significado espiritual. Pero si tú no me lo explicitas, así Dios te acoge con amor. Pues hombre, dame un abrazo porque así siento ese amor. La imposición de manos es lo mismo. Por eso, mucha gente percibe en la imposición de manos un calor. Y ese calor no es imaginado. Recordemos que el día de Pentecostés, las lenguas de fuego, pues son eso. El Espíritu Santo siempre se presenta bajo esa manifestación de calor. Estás en la hora santa y la gente dice en su testimonio, uy, el Padre comenzó a orar y yo comencé a sudar. Y a ti te pasa, tú te sientas a confesar y comienzas a sudar y cuenta ni te diste. Porque que tú ahora te dispones a dispensar Espíritu Santo, ese calor pasa a través de ti. Yo les cuento esta experiencia mía. Yo comienzo a imponer manos. Y 2009. Y yo noto cómo se me calienta la palma de la mano. Yo dije, pues el calor de tu cabeza calienta mi palma, obvio. Una semana siguiente yo noto que el calor me suba hasta el codo y luego hasta el hombro. Y hoy es todo mi cuerpo y yo sudo cuando oro y cuando impongo manos. Porque es muy natural. Si tú comunicas Espíritu Santo y te lo crees, ahora Él pasa a través de ti porque tú eres el mediario, el intermediario. Mediator Dei, eso somos nosotros. Y es obvio que tú te pones a sudar cuando oras por los demás. Porque a veces el Espíritu Santo pasa a través de ti. Y esas manifestaciones en la imposición de manos pueden llegar hasta un descanso en el Espíritu Santo. O la gente por el mero hecho de que tú les impones la mano, comienzan a toser y la tos se vuelve vómito porque el que entrara Espíritu Santo en ti te provocó sanación. Y sanación implica que arrojes lo que te hace daño. Pero no te hace daño el frijol de la cena o del desayuno, pero eso es lo que vomitaste materialmente. Ahí está el desayuno. Y yo vi una señora que me vomitó los huevos revueltos de desayuno, me los vomitó en mi zapato. Pero no le hizo daño esto, el huevo revuelto. Lo que le hizo daño fue la violencia física, la agresión física de su esposo. Y ella arrojó en ese momento el odio hacia su esposo. Solo que como nosotros somos cuerpo y alma, el que mi alma se libere, pues también se tiene que manifestar a nivel de cuerpo. Y el que yo me libero a nivel de alma de mi odio, pues a nivel de cuerpo es liberarme del desayuno. Por eso el vomitar no es malo. No es malo que la gente vomite. Siempre y cuando se hace en un contexto de oración y la gente entiende, y ahí viene la catequesis, que el vómito en sí no es el objetivo. El objetivo es que tú te liberes a nivel de alma, de tu rencor, de tu rabia, de tu falta de perdón, de tu dureza de alma. Y eso implica en casi todos liberación a nivel de cuerpo. Vomitan el desayuno. Padre, la gente a veces confunde exorcismos con liberación y como que ve en la liberación fuerzas maléficas cuando se supone que son fuerzas, resentimientos, más sentimientos ahí, ¿no? Pero ve la oración de sanación siempre espera que lo liberes del diablo, ¿no? O sea, como que la gente tiene ganas de tener el diablo para que a fuerza y que te lo saquen y ya estoy a gusto, ¿no? Ya yo
ya no me esfuerzo en yo luchar, ¿no? Como que ya se me salió el diablo y saquen el diablo y ya va a poder transitar por la vida bien. Pero a lo que voy es siempre en la liberación, siempre, como yo tenía incluso esa confusión ahorita, como que se me aclara algo. En la liberación es liberar de sentimientos humanos nada más, ¿no? O sea, es eso. No hay ningún documento ni pronunciación a nivel de magisterio sobre el tema, no hay nada. Liberación y exorcismo, ¿diferencia? No hay nada. El exorcismo es la oración contenida en el manual de exorcismos, en latín. Eso en término estrecho es el exorcismo. Ahora, el que yo levante la mano, oro en lenguas, ¿eso es exorcismo? No, puede ser oración de liberación. Diferencia. Ambas oraciones quieren producir en la persona humana sanación y liberación. Solo que en una, en la forma extrema del exorcismo, yo agarro al diablo aquí y le doy derechito. En la oración de liberación, yo ni siquiera me tengo que dirigir al diablo, sino digo, Espíritu Santo, ven y sácame al diablo que está aquí. Pero la eficacia puede ser la misma. Solo que en el exorcismo digo, diablo, te largas de aquí. Lo digo en latín, con el permiso del obispo y con el manual de exorcismo en la mano. Como ustedes ven, yo nunca hago exorcismos porque no soy exorcista. Y en el fondo no me interesa, porque yo veo que la oración de liberación hace lo mismo. Y tal vez con la misma eficacia. Implica también el estado personal de gracia. Yo no puedo echar al diablo si soy hijo del diablo. Yo tengo que ser hijo de Dios. Y eso Padre, es un tema, híjole. Y con eso te dije todo. Algún caso, alguna casa que fui a bendecir, a mí me dio, ahora entiendo todo el espectáculo, ¿no? También el drama que hace el hermano. Yo me sentía tan incómodo y con miedo. Era un muchacho, no estaba en gracia, estaba en estado de gracia. Y creo que hice una oración, el individuo se me quedaba mirando con una risa burlona. Yo cerré los ojos, pero con ese miedo, y me vine así muy incómodo. La siguiente vez que fueron a buscarme ya no sabía. No, Padre, pero ahí inclusive, si estoy en pecado mortal por X motivo y se me presenta un endemoniado, a ver, ¿ese pecado mortal mío es porque yo quiero ser del diablo o porque yo caí por debilidad en un pecado? Porque esto es mi mala conciencia que me dice, uy, hiciste mal, y tú. Y el diablo, que es excelente psicólogo, sabe. Aquí ninguno quiere ser del diablo, todos queremos ser hijos de Dios, pero eso no nos quita nuestras debilidades humanas. Que yo como de gula, que caiga en una masturbación, que vea una película, que me enoje, que quiero ser protagonista. Las pasiones humanas siempre están ahí. Y eso no hace que nosotros no seamos de Dios. El diablo viene y coloca el dedo. Tú hiciste eso y tú. Ay. Entonces es la depresión que viene y te hace la jugada. Pero aquí ninguno de nosotros quiere ser del diablo. Todos queremos ser de Dios.